espero estén muchas chavas y chavos conectadas para poder despejar cualquier duda que tengan, pero también para compartir sus propias experiencias en torno a los distintos temas que ustedes han abordado en esta y que van a seguir abordando en esta jornada. A mí me pidieron que abordar el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Para hablar de las FAE o de la anticoncepción de emergencia, en el caso de Honduras, quizá algunos no lo sepan, pero se trata de un método anticonceptivo que estuvo dentro de las normas de atención en salud, tanto de las normas de atención integral a la salud de las mujeres como las normas de atención integral a las y los adolescentes de la Secretaría de Salud. Ahí estaban plasmadas la indicación de la anticoncepción de emergencia, cómo utilizarla y en qué casos proporcionarla. Pero en 2009, por un diputado que eh, durante el golpe de Estado, después del golpe de Estado, fue ministro de Salud de facto durante 6, 7 meses, él hizo un acuerdo ministerial para prohibir la anticoncepción de emergencia. Y para hablar de eso, bueno, la anticoncepción de emergencia entonces está prohibida en Honduras desde hace 11 años, ¿sí? 11 años donde las mujeres dejaron de tener acceso a este método porque la prohibición como operó fue precisamente cancelando los registros sanitarios. En Honduras habían productos que se vendían y que proporcionaba la Secretaría de Salud, productos de anticoncepción de emergencia y los registros sanitarios se cancelaron. Al cancelarse, entonces dejó de haber en el mercado legal, digamos, porque en el mercado clandestino sigue habiendo, pero efectivamente cuesta 10 veces más el precio, no está en todos lados, no es tan fácil de conseguirlo. Para hablar de anticoncepción de emergencia, primero es importante conocer que el ciclo menstrual de las mujeres, o sea, eh, no sé si ustedes lo saben, pero hay muchos ciclos en la vida, desde el ciclo circadiano, esto que tiene que ver con las horas de sueño y las horas de estar despierto. También tenemos otros ciclos humanos y en el caso de las mujeres tenemos el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un proceso eh, que dura entre 25 y 35 días aproximadamente y que inicia justo cuando inicia una menstruación. Ese es el día número 1 del ciclo menstrual. Y este ciclo finaliza un día antes de la siguiente menstruación, de la siguiente regla. Eh, lo que pasa durante una regla y otra son una serie de procesos hormonales en nuestros cuerpos, en los cuerpos de las mujeres, que hacen que las mujeres podamos madurar óvulos. O sea, a determinada edad, las mujeres nacemos con una determinada cantidad de óvulos, que es una célula sexual femenina, y esa célula sexual femenina, eh, cuando tenemos nuestra primera regla, ya por los 11, 12, 13 años, es cuando empiezan a madurar. Y mensualmente, digamos, se madura un óvulo y ese óvulo tiene la capacidad de que si se une con un espermatozoide, ocurra la fecundación y ese óvulo se convierte entonces en un gameto, se llama esa nueva célula, que al ser posteriormente implantado en el útero, al caminar desde donde
desde donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide hacia el endometrio, o sea, hacia adentro de nuestra matriz. Entonces allí se anida y allí es cuando se produce un embarazo. Hay una serie de estudios internacionales que en el caso de los anticonceptivos lo que hacen es ver de qué manera se alcanza mayor seguridad y mayor eficacia al momento de utilizarlas, ¿no? También se verifica la forma en que actúa. Y en el caso de los anticonceptivos de emergencia, está verificado cómo actúa, o sea, cuál es su mecanismo de acción en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y eso es importante fundamentalmente porque parte de las capacidades que tenemos los seres humanos, en este caso las mujeres, es la capacidad de decidir si queremos tener familia, si queremos tener hijos o no, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos. Es esa capacidad la que nosotras tenemos y los métodos anticonceptivos son una herramienta que tenemos justo para eso, para poder tomar esas decisiones, poder tener, disfrutar del ejercicio de nuestra sexualidad sin el temor de quedar embarazada. Porque no es cierto que las mujeres, ni todas las mujeres que son o han sido sexualmente activas lo saben, las mujeres no tenemos relaciones sexuales porque queremos salir embarazadas. Puede ser que sí, pero la mayoría de las veces no es así. Las mujeres tenemos relaciones sexuales por otras razones diferentes a la procreación, por ejemplo, mostrar amor, mostrar afecto, la necesidad de sentir apego a alguien que queremos, pero también la necesidad de sentir, de tener placer sexual. Entonces, como las relaciones sexuales pueden traer consecuencias y una de esas consecuencias es un embarazo, entonces para eso existen los métodos anticonceptivos. Y hay una variedad de métodos y entre ellos está los anticonceptivos de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre un anticonceptivo de emergencia y los otros anticonceptivos? Que los otros anticonceptivos se usan antes de la relación sexual, ¿sí? Em, Qué sé yo, hay mujeres que se ponen implantes y que entonces ese implante está segregando hormonas para que su cuerpo entienda que no debe madurar esos óvulos. ¿Sí? Y entonces la mujer puede tener relaciones sexuales sin temor a quedar embarazada. O un condón, por ejemplo, un condón que es un método de barrera, se utiliza antes, durante toda la relación sexual de inicio a fin, se usa correctamente también para evitar un VIH, pero también para evitar un embarazo. Entonces hay una gama de métodos anticonceptivos, lamentablemente la mayoría son de uso de las mujeres, y digo lamentablemente porque si bien es cierto, nosotras podemos tener control de ellos, también es cierto que implica cierta disciplina, ser metódicas y todo esto, ¿no? Y sobre todo las más jóvenes tienen esa dificultad, y no porque no sean capaces de ser metódicas o disciplinadas, sino que porque el ejercicio de la sexualidad en general cuando no se tiene, se está casada, digamos, o en unión libre, son altamente censuradas socialmente. Entonces no es tan fácil para una joven, para una chava, eh, ir y ponerse un implante o andar con su blister de anticonceptivos en su cartera, ¿no? Eh, Vienen muchas preguntas de la familia. Entonces, por eso es que es un poco complicado para las más jóvenes. Y eh, estos métodos anticonceptivos han probado pues su eficacia, usados correctamente, efectivamente, han probado su seguridad. Fíjense ustedes que
Cuando empezaron allá por los años 60, cuando se empezaron a utilizar métodos anticonceptivos de manera masiva, cuando las mujeres empezamos a desligar el ejercicio de la sexualidad de la reproducción, los anticonceptivos tenían una cantidad enorme, pero enorme, de progesterona y de estrógenos, que son las hormonas que nosotras mismas, nuestro cuerpo produce, nada más que estas son producidas de manera sintética. Y pues eran tan grandes las cantidades, imagínense ustedes, que podrían servir hasta para, para una vaca, digamos, o sea, para esa cantidad de kilos y de libras de carne, así eran de la cantidad de anticonceptivos que tenía cada pastillita. Con el tiempo, o sea, esa forma óptima de utilizarlo, de lograr siempre la eficacia que se espera de que sea un medicamento seguro, se fue mejorando con el tiempo y ahora las dosis que tienen los anticonceptivos son dosis altamente probadas que mantienen su efectividad, no causan daño a la salud. Efectivamente, si, por ejemplo, yo soy fumadora, tengo más posibilidades de tener problemas circulatorios y no debería de tomar anticonceptivos orales, pastillas, digamos. Em, pero es porque tengo esas otras condiciones. Entonces yo debería de buscar un método diferente, otro método que no son las pastillas, digamos. Eh, entonces, poco a poco se han ido mejorando la eficacia, la seguridad de los métodos anticonceptivos y como les digo, los anticonceptivos en la actualidad tienen muchísimo menos hormonas que las hormonas que segregamos las mujeres, por ejemplo, a lo largo de un embarazo, muchísimo menos. Entonces, cuando nos dicen que son dañinas para la salud y todo eso, entonces sería dañino para la salud del embarazo. Y no lo es. Es un proceso absolutamente natural. Y bueno, volviendo a la anticoncepción de emergencia, entonces la anticoncepción de emergencia, al igual que las pastillas regulares, lo que hacen es que al tomarlas tomamos una dosis más alta de esas hormonas que producimos en nuestro cuerpo para poder entonces evitar ese proceso, cortar, digamos, o retrasar ese ciclo menstrual del que hablaba al inicio. O sea, el efecto fundamental que tiene las anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas de emergencia, es precisamente evitar la ovulación, o sea, evitar que un óvulo madure. Si no hay un óvulo maduro, que es una célula, aunque hayan espermatozoides que entran a nuestro cuerpo a través de una relación sexual, de un coito, no va a haber con quién encontrarse para juntarse y para que haya fecundación, ¿sí? Entonces, eh, ese mecanismo está probado mediante estudios clínicos y entonces es el mecanismo que nos indica que no es posible que esta pastilla provoque un aborto, que es la otra cosa que han dicho. Han dicho que daña la salud, han dicho que provoca abortos. Ninguna de las dos cosas, mediante estudios rigurosos, estudios científicos, estudios clínicos, ninguna de esas dos, es que no se le pueden llamar ni siquiera hipótesis, son especulaciones, son falsas creencias, son mitos que determinados grupos que históricamente se han opuesto a que las mujeres tomemos decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, entonces se han opuesto y han lanzado esos mitos, ¿verdad? Y son gente que tiene mucha resonancia su voz, porque no es cualquier persona, no es que yo vengo y digo tal cosa, no, es que viene un papa y dice eso. Un papa, imagínense ustedes, un hombre que se supone que es casto,
que nunca ha tenido relaciones sexuales va a venir a decir que él sabe que los anticonceptivos eh, son un pecado, un pecado, no, no fue mortal, pero sí era un grave pecado moral, así lo denominaron el uso de los anticonceptivos allá por los años 60, un papa. Luego en los años 90, otro papa dijo que los anticonceptivos de emergencia eran abortivos y que esa era un grave pecado mortal. Entonces, no es lo mismo, como les digo, que lo diga yo a que lo diga un papa. Entonces ellos a través de sus púlpitos, en sus púlpitos, van y le dicen esto a mucha gente y esa es santa palabra para mucha gente. Pero la evidencia científica, o sea, ya no estamos hablando de fe, de creencias, estamos hablando de evidencia científica. Está plenamente identificado cuál es el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia. Entonces, como les decía, el principal mecanismo de la anticoncepción de emergencia es evitar la ovulación, o sea, evitar que un óvulo madure. Al no haber un óvulo maduro, si tenemos relaciones sexuales y llegan espermatozoides hasta allá, la trompa de falopio y arriba del útero, donde de donde salen los óvulos, entonces no va a haber posibilidad de un embarazo. Otro mecanismo de acción que tiene la anticoncepción de emergencia que está demostrado es que espesa el moco cervical. A ver, las mujeres tenemos secreciones que salen a través de nuestra vagina, ¿verdad? Y esas secreciones, cuando utilizamos dosis altas de dosis de estrógenos, de progesterona, perdón, que es el principio activo de los anticonceptivos de emergencia, lo que hace es que ese moco cervical se pone más espeso. ¿Para qué? Para que los espermatozoides tengan dificultad efectivamente de pasar a través del cuello del útero y de subir hacia donde se maduran los óvulos. Entonces, con ese doble mecanismo, por un lado, espesando el moco cervical eh, para que no se muevan tan rápido. Y por otro lado, eh, evitando la maduración de un óvulo. Entonces, con esos dos mecanismos se evita un embarazo, se evita una fecundación y por tanto, posteriormente, un embarazo. Eh, ¿Se puede usar siempre, permanentemente? No, es de emergencia. Eso significa que si yo tengo relaciones sexuales de manera sistemática, continua, y no quiero quedar embarazada, lo ideal es que yo utilice o mi pareja utilice un método anticonceptivo de esa misma manera, sistemático, permanente, de estos métodos que me van a garantizar que no voy a quedar embarazada y que puedo dejar de utilizarlos cuando efectivamente quiera quedar embarazada. Entonces, se puede utilizar el anticonceptivo de emergencia cuando, por ejemplo, tenemos una relación sexual que no esperábamos que íbamos a tenerla, o sea, eh, nos encontramos con la pareja y se dio la oportunidad y tuvimos relaciones sexuales. Y yo no, ni él andaba un condón y no nos estábamos protegiendo, entonces se puede utilizar un método anticonceptivo de emergencia. También en qué casos son fundamentales, es en los casos de las agresiones sexuales. Como ustedes saben, una de las consecuencias de la agresión sexual, o sea, aparte del daño emocional que eso provoca, del daño físico que puede provocar en caso de que sea con violencia, es también consecuencias que no esperamos, ¿no? Eh, una infección de transmisión sexual, un VIH y también la posibilidad de un embarazo. Entonces, en todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo, con excepción de Honduras, cuando una mujer es agredida sexualmente,
En sus protocolos de salud indican brindarle, además de toda la ayuda emocional, de ver físicamente cómo está la mujer, además de exámenes para ver si no se le transmitió alguna infección sexual, una infección de transmisión sexual, se les da un, un kit exposición que se llama, que es para evitar VIH por un lado y para evitar un posible embarazo. Eh, y dentro de ese kit, para evitar un embarazo, lo que se utiliza es la anticoncepción de emergencia. Em, ¿Cuánto tiempo después de una relación sexual no protegida o de una agresión sexual se puede utilizar la anticoncepción de emergencia? Pues hasta 5 días, pero mientras antes, mejor. ¿Por qué hasta 5 días? El óvulo, como célula viva, una vez que madura y sale de los ovarios, ese óvulo tiene una vida de 24 horas. O sea que los espermatozoides que salen en un coito, en una eyaculación, eh, si hay una ovulación, ese óvulo tiene 24 horas de vida, o sea, los espermatozoides tienen la posibilidad de 24 horas para llegar a ese óvulo y fecundarlo. Pero los espermatozoides tienen eh, 120 días de vida una vez que son expulsados del cuerpo de los hombres. Entonces, es posible que en el momento en que yo tuve la relación sexual no estaba ovulando, pero posiblemente 3, 4 días después estoy ovulando, o sea, mis ovarios expulsan el óvulo maduro y esos espermatozoides que todavía están vivos dentro de mi cuerpo, esos espermatozoides tienen capacidad de fecundar ese óvulo y efectivamente puedo yo quedar embarazada. Entonces, por eso la ventana, el tiempo en que se puede utilizar un anticonceptivo de emergencia son hasta 120 horas después de una relación sexual no protegida, pero idealmente debería de ser hasta las 72 horas a más tardar después de una relación sexual no protegida o de una agresión sexual. ¿Por qué decimos 72 horas? Porque la efectividad, eso también está probado, la efectividad del anticonceptivo de emergencia es mayor mientras más pronto se tome más pronto de la relación sexual no protegida. Mientras más nos tardemos, entonces tenemos más posibilidades de que efectivamente un óvulo madure, los espermatozoides tengan ese encuentro con el óvulo, se fecunde y haya un gameto que se vaya y se implante en el útero de la mujer y que entonces haya un embarazo. Es importante saber también que los anticonceptivos de emergencia, como dije antes, mientras más tarde los sucede después de una relación sexual sin protección, tienen menos efectividad y hay más probabilidad entonces de que yo pueda quedar embarazada. Eso lo que nos está indicando también, nuevamente, es que no se trata de un método abortivo, porque si fuese abortivo, el anticonceptivo de emergencia tendría un 100% de efectividad y no la tiene. La efectividad más alta de los métodos anticonceptivos anda por los 85%. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 mujeres que toman un anticonceptivo de emergencia después de una relación sexual, entre las 72 horas después de una relación sexual, en cualquier momento de ese periodo, 85 no van a quedar embarazadas, pero 15 sí van a quedar embarazadas. ¿Sí? Eso indica simplemente que no provoca un aborto.
Y hay que recalcar esto porque hay mujeres que efectivamente están embarazadas, no quieren ese embarazo, andan buscando una salida mediante un aborto y si reciben la información, eh, mala información, la información prejuiciada que le da esta gente y que le dice, ella cree que es abortivo, entonces él la toma y no le va a hacer efecto. O sea, no va a lograr su propósito. Eh, ¿Hasta cuántas veces podemos utilizar anticonceptivos de emergencia? Idealmente, solo cuando tenemos una emergencia. Sin embargo, hay mujeres que lo usan más seguido, qué sé yo. En estos momentos de pandemia, si mi control de mis métodos anticonceptivos lo llevaba en un centro de salud y en el centro de salud o no hay métodos anticonceptivos o simplemente yo vivo muy largo del centro de salud, por ejemplo, yo vivo, por decir, en Comayagüela, eh, y me están haciendo alguna seña. Yo vivo aquí en Comayagüela, el centro de salud más cercano queda a 3 kilómetros. Si yo no tengo cómo movilizarme, entonces es posible que yo no vaya. Además de eso, puedo salir solo un día cada 15 días. Además de eso, si no tengo recursos, si no puedo ir al centro de salud porque no hay métodos anticonceptivos o porque me queda muy largo, puedo ir a la farmacia, pero si yo tengo pocos recursos, esos recursos los voy a dedicar para el alimento de mi familia, para otras necesidades y voy a dejar eso de lado, ¿sí? Entonces, en estos momentos es como más, tenemos mucho más riesgo las mujeres que ya estábamos en situaciones de vulnerabilidades específicas, y digo que estamos en situaciones de vulnerabilidad específica porque de cada 100 personas que son agredidas sexualmente en Honduras, 90 son mujeres jóvenes. eh, entonces estamos, sí, en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en una situación de crisis como es esta pandemia, efectivamente, tenemos salen a la luz, salen a flote, digamos, esas específicas vulnerabilidades, ya sea porque soy mujer, sea porque soy joven, sea porque soy de una comunidad garífuna o indígena, sea porque soy muy pobre, todas esas, digamos, todas esas situaciones que cruzan la vida de las personas hacen que estén en mayor o en menor desventaja. Entonces, en estos momentos, la información efectivamente, en cualquier momento, pero en estos particularmente, la información es poder y es poder para evitar consecuencias que no deseamos de una relación sexual. Y idealmente nuestra pareja debería de utilizar condón porque de esa manera también se evitan las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, pero también para evitar embarazos. Si acaso las mujeres somos las que utilizamos el método anticonceptivo, pues entonces, si no tenemos acceso a eso, los anticonceptivos de emergencia pueden ser una solución. Em, pero de nuevo, no debería de ser una solución sistemática, porque si tengo sistemáticamente relaciones sexuales, debería utilizar un método anticonceptivo sistemático. Eh, ¿Cuáles son? Como en Honduras está prohibido, antes aquí había un producto que eran 2 pastillas que yo me las tomaba y era el anticonceptivo de emergencia. Además, como era un producto que solamente tiene progesterona, que es esta hormona sintética que hace que no se madure mis óvulos y así se evita un posible embarazo,
esos anticonceptivos ya no hay aquí. En Honduras lo que hay son métodos combinados, o sea, son anticonceptivos orales, pastillas, que combinan tanto estrógenos como progesterona. Ambos son hormonas, son una simulación de las hormonas que producen los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Entonces, al no haber esos anticonceptivos debido a su prohibición, bueno, las que la llevan peor son las mujeres que son abusadas sexualmente, porque en los servicios no les ofrecen esto que realmente lo necesitan, ¿verdad? Y por eso en el GEPAE también peleamos por un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que incluye la anticoncepción de emergencia. Entonces, como les decía, al no tener este método, tenemos las pastillas normales, las pastillas regulares, nada más que se toman a una dosis de manera distinta. No es que me voy a tomar una cada mañana, como normalmente lo puedo hacer, sino que se toman a una dosis más alta. Eh, Dependiendo de la marca, pero aquí casi todas las marcas lo que se necesitan son 4 pastillas. Y a eso es a lo que se le llama el método Yuspe. Se le llama así porque hay un señor de apellido Yuspe que descubrió que cuando las mujeres querían evitar un embarazo, si tomaban una dosis más alta de estas hormonas, podían evitar un embarazo. ¿Sí? O sea, es un método que no se descubrió hace poco, fue hace muchísimos años y como les digo, con el tiempo se fue ajustando la dosis al grado de que hay productos dedicados, ¿sí? Pero en el caso de Honduras con la prohibición ya no hay esos productos dedicados y lo que hay son las pastillas normales. Entonces, con esas pastillas normales, con las regulares, pongámosle un nombre, Perla, no sé si todavía venden Perla en el mercado, o Microginón, cualquiera de esos productos, de esas pastillas. El método Yuspe consiste en tomarse 4 pastillas lo más rápido, lo más pronto posible después de una relación sexual no protegida. Por ejemplo, tuve relaciones sexuales anoche, hasta ahorita, después de que almorcé y limpié los platos y todo y se la aseo la casa, voy a la farmacia y me compro un paquete de perlas. Me tomo 4 pastillas ahorita. Ahorita son las 3:30 de la tarde. ¿Sí? Tengo que esperar 12 horas, o sea, a las 3:30 de la madrugada, me tendría que tomar otras 4 pastillas. 4 y 4. Ese es el método Yuspe. ¿Qué estoy haciendo con eso? Efectivamente, le estoy dando a mi cuerpo una dosis más alta de hormonas para que si estaba en ese ciclo menstrual de que ya casi iba a ovular, o sea, ya casi iba a salir un óvulo, a madurarse un óvulo, se puede juntar con el espermatozoide, lo que estoy haciendo es evitando que ese óvulo madure. Y también estoy haciendo que ese moco que hay en el cuello del útero, ese moco cervical que tenemos las mujeres, también se vuelva más espeso y que entonces esos espermatozoides no lleguen hasta mi óvulo. Así funciona la anticoncepción de emergencia al no tener producto dedicado. Y eso es más barato que, bueno, que un embarazo, evidentemente. Eso es más barato que el producto dedicado, que es Plan B, hay pastilla la mañana siguiente, tienen una serie de nombres comerciales que se encuentran en el mercado clandestino, pero como dije antes, a precios mucho más altos. Y el precio es más alto porque eso, porque es mercado clandestino, porque hay una necesidad, hay demanda, pero la oferta efectivamente es limitada. Em, ¿Qué más decirles? Que a algunas mujeres les pueden sentir malestares cuando la usan, ¿sí?
¿Cómo qué malestares puedo tener? Puedo tener un poco de náuseas, si soy sensible a los medicamentos o a esas cosas, seguramente algún poco de malestar estomacal, em, puedo tener un poco de dolor de cabeza, pero todo eso va a durar esta tarde, póngale. Me la tomo ahorita y posiblemente esta tarde yo me sienta un poco incómoda, un poco mal. Pero hasta allí. Después de eso, no, nada. No tiene secuelas, no me provoca ninguna enfermedad, no me provoca ningún daño. Por el contrario, lo que provoca en mí es la tranquilidad de que muy probablemente no quede embarazada cuando no lo deseo. Porque el problema de quedar embarazada si uno no quiere es que entonces, digo, no lo quiero y entonces busco interrumpir ese embarazo. Interrumpir un embarazo en Honduras siempre se hace de manera clandestina porque es ilegal en todas sus formas. Y muchas veces se hace no solamente de manera clandestina, sino que también de manera insegura. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el proveedor, no sabemos con quién. Es una situación bastante difícil para las mujeres que han pasado por eso. Entonces, se trata de evitar, se trata de protegerse, se trata de tener información para empoderarnos, para tener el poder de decisión, ¿sí? Y se trata de que cuando querramos tener hijos sean bienvenidos a este mundo. Y bueno, yo llevo hablando aquí, ¿cuánto tiempo llevo hablando? ¿Alguien está aquí conmigo? No sé si hay algunas preguntas, no sé cómo es la tónica. Tengo un poco la boca seca. Permiso, voy a tomar café. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien me está escuchando? Eh, ¿Hay alguna duda? ¿Se me olvidó algo que sea importante? Díganme, díganme. Quizá repetir, método Yuspe. ¿Qué es lo que tenemos, verdad? No tenemos antiproducto dedicado. El método Yuspe, anticonceptivo, en dosis masal. 4 y 4 pastillas. Entonces, las primeras 4 pastillas me las tomo tan pronto pueda después de una relación sexual no protegida o después de una agresión sexual. Después de eso, eh, a las 12 horas, tengo que esperar 12 horas para tomarme una segunda dosis de otras 4 pastillas. O sea, son 8 pastillas en total. Primero 4, después 4. Obviamente, si tuviésemos producto dedicado, solo sería una toma, quizá 2 tomas, no de 4 pastillas cada una, solo de una, y con mucho menos malestares. ¿Por qué? Porque lo que provoca los malestares en nuestro cuerpo no es la progesterona, son los estrógenos con los que vienen en combinación en las pastillas anticonceptivas. ¿Qué producto anticonceptivo? Cualquiera. Cualquiera le puede servir. Cualquier pastilla anticonceptiva que vendan en cualquier farmacia le puede servir como método anticonceptivo de emergencia. No sé, algo más, no sé, compañeras, si tienen algunas preguntas o... Lo que es importante también en todo esto es que, como les digo, Licenciada, licenciada dígame, Regina. dígame, Regina me llamo, no me llamo licenciada. Eso me encanta, Regina. Gracias. Hemos estado escuchando su charla magistral, buenísima, gracias. Y muchas personas también le agradecen, pero alguien hacía la pregunta que si esta pastilla es abortiva, ¿por qué insistíamos que se volviese legal? Porque si es abortiva, no, es que no es abortiva. Ok, es A importante ver, decirlo y recalcarles. no, claro, claro, o sea, de nuevo lo que les digo,
esta pastilla, el contenido de las perlas, cualquier nombre de pastilla anticonceptiva que ustedes se imaginan que venden en una farmacia, pueden ir y revisar. Lo que estas pastillas tienen es eh, estrógeno y progesterona. Esos dos son los componentes, ¿sí? Entonces, con esos componentes, tanto el estrógeno como la progesterona, los producimos en nuestro cuerpo. Al producirlos en nuestro cuerpo son hormonas, son una imitación de las mismas hormonas que tenemos, nada más que tomadas en una dosis más alta para que ese ciclo menstrual, digamos, postergarlo, ¿no? Igual el ciclo va a continuar después de eso, eh, pero no va a provocar ningún aborto, ¿sí? Porque no actúa evitando que el óvulo de la mujer madure. Al no haber un óvulo madurado, vamos para atrás mejor. Para que una mujer quede embarazada, necesita tener relaciones sexuales, primero, ¿sí? Para que un hombre embarace a una mujer, necesita tener relaciones sexuales. Luego de eso, tienen que haber esos espermatozoides de los hombres que salen en el semen, tienen que tener capacidad gestante. Y las hormonas las células de las mujeres, que son los óvulos y que solo sale uno por mes, tienen que estar maduros. Entonces, es como que se juntan esos espermatozoides, uno de esos espermatozoides con uno de esos óvulos maduros y ocurre la fecundación. Entonces, lo que hace la anticoncepción de emergencia es que este óvulo, retrasar que este óvulo madure. Al no haber óvulo maduro, no hay nada fecundado. Al no haber nada fecundado, no hay embarazo. Al no haber un embarazo, no hay un aborto. Para que haya un aborto, antes hay que estar embarazada. Bueno, ahí está la respuesta para todas aquellas personas que creían o tenían esa duda o a veces esa molestia en pensar que si pueden consumir esta pastilla. Ahora, quiero comentarles a ustedes que, obvio, Regina sabe esta información, que en Honduras es el único país latinoamericano que impide la comercialización de la pastilla PAE. Mi pregunta es, 3 puntos, Regina, que le diga usted a las autoridades y a las personas que desconocen de esta pastilla, por qué es importante, porque sí debería de ser necesaria su comercialización. El punto principal para mí, el fundamental, es porque evita embarazos no deseados. Al evitar embarazos no deseados, evita abortos, la posibilidad de que las mujeres nos hagamos un aborto y como en Honduras el aborto está penalizado, entonces que al someternos a un aborto inseguro, que nos muramos en el intento de interrumpir el embarazo. Esa es para mí la principal razón. La segunda razón por la cual debe existir la anticoncepción de emergencia es porque las sobrevivientes de violencia sexual, el único método capaz de evitar esa consecuencia tan terrible en sus vidas es la anticoncepción de emergencia. No hay ninguna otra manera de evitarla. Solamente la anticoncepción de emergencia puede hacer que una mujer violada tener la mayor seguridad de que no va a quedar embarazada producto de la violación. Y la tercera razón, aquí entre nos, porque damos vergüenza. Porque damos vergüenza ser el único país en estas circunstancias. Es así como cuando nos la ganamos el primer lugar o sea, un país tan lindo, con gente tan maravillosa, que vaya en los primeros lugares de corrupción, que vaya en los primeros lugares de silencio frente al narcotráfico, que vaya en los primeros lugares de retraso en materia de derechos humanos. Da vergüenza, pues, da vergüenza lo que hacen las autoridades. Y a mí lo que me parece es que ellos hacen cálculos políticos.
cálculos políticos y que le tienen mucho miedo a la reacción de estos grupos poderosos, que son grupos económicos y religiosos poderosos, que toda la vida se han opuesto a esto. Y se han opuesto a esto porque es una cultura machista y el núcleo de la opresión patriarcal machista se concentra en el cuerpo de las mujeres. Controlando nuestros cuerpos, controlan nuestras vidas. Entonces, no quieren efectivamente, aun y cuando ellos posiblemente los usen en sus parejas, los usen y todo, o sea, no quieren enfrentarse a todas estas prejuicios que vienen justo de esta gente y de estos grupos, que estos grupos, lo que decía al inicio, allá por los años 60 también dijeron que era un terrible pecado. Hay una encíclica que habla de eso, usar métodos anticonceptivos de los modernos, ¿no? Cualquier método anticonceptivo moderno. Y pues siguiendo en la misma línea discursiva, le encuentran a la anticoncepción de emergencia otras propiedades que efectivamente no tiene. Si las tuviera, la cosa sería mucho más fácil para las mujeres que quisieran abortar. Me ha encantado su charla, su participación. Me alegra saber que es importante que muchas personas se informen. Una, porque tenemos que reconocer que nosotras como mujeres tenemos que tomar nuestra propia decisión. Yo tengo una hija que tiene 17 años y no quiero que nadie le exija ni le obligue a algo que tal vez no quiera. Así que el que nosotros estemos informados, para mí eso nos da poder para tomar las mejores decisiones, Regina. Sí, y en ese sentido es importante. Fíjense que solamente en este periodo de pandemia, el 911 ha recibido 374 denuncias de violación de niñas y adolescentes. 374 durante esta pandemia. Un montón pensando que estamos enclaustradas, que estamos confinadas en nuestras casas. Entonces, muchas veces los violadores viven en nuestras propias casas. Y por allí quizá es importante que las mujeres tengan a quien decírselo. Las mamás podemos jugar ese papel perfectamente. Las mamás debemos creerle a nuestras hijas. Y cuando entre en una situación de esas, que es muy difícil, es muy difícil cómo manejarlo, pero una de las primeras cosas en las que una debe pensar es cómo evito que mi hija tenga otras consecuencias, cómo evito que mi amiga tenga otras consecuencias de este acto machista terrible que le sucede. Y es eso, con métodos anticonceptivos de emergencia, con este método Yusco. Eso es una información valiosa para las juventudes, pero también para nosotras las mamás que tenemos hijas mujeres. Correcto, información bastante valiosa. Por favor, su mensaje final. Bueno, mi mensaje final es que los derechos políticos tenemos menos de 60 años, creo, no, un poco más de 60 años de tener derechos políticos, civiles y políticos las mujeres, o sea, de que podamos votar. Derechos económicos, sociales y culturales son los derechos más olvidados y por los que debemos seguir luchando. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a pesar de que son parte íntima e integral de nuestra vida, son los derechos proscritos. Los derechos proscritos específicamente o especialmente por esas élites religiosas que están cercanas a los poderes políticos. Y entonces, mi palabra es que sigamos luchando porque lo recorrido y lo logrado ha sido a costa de la lucha y lo que falta por avanzar y por conquistar va a ser también a costa de las luchas que emprendamos juntos y juntas.
En nombre de Derecho, aquí y ahora Honduras, le agradecemos grandemente. Ha sido una excelente charla que yo sé que ha dejado pensando a muchas personas en cuanto a la PAE y el uso de YUSPE, por supuesto. Nosotros tenemos mucho más que compartir con todos ustedes acá, aquí y ahora. Quería decir algo antes de finalizar, que tanto aquí en las redes sociales, tanto en las redes sociales de aquí y ahora, como en el GPAE, porque amo elegir, se llama la página en las redes sociales, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hay una campaña que se llama Hablemos lo que es también, donde pueden hacer todas las preguntas respecto a esto. La información es poder. Está bien, se puede, claro que sí, por medio de la página usted puede hacer todas sus consultas, puede usted seguir informándose también. A la orden, muchas gracias por invitarme y es un placer estar acá con ustedes. A usted, gracias.